Revolución. El 9 de octubre de 1868 comienza el ingenio azucarero La de Mapagua, la guerra de los 10 años cuando la clase baja cubana y algunos terratenientes deciden terminar con la colonia española y con la esclavitud, pero el sentimiento independentista no está maduro y se firma la paz ante conseguir el objetivo. Surge un nuevo 1868. La ideología de Martí consistía en el fin del dominio español, lograr la unidad de todos los cubanos unidos en una república, y paralizar el expansionismo estadounidense, que ya invierte millones en el azúcar, el tabaco y la minería cubana. Martí reúne en Nueva York a los veteranos de la Guerra de los 10 años y funda el Partido Revolucionario Cubano, que en 1895 impulsa En 1902, la República de Cuba. Como una Cuba independiente, puede hacer peligrar las intervenciones estadounidenses en la isla. En 1898, en los Estados Unidos, intervienen en la guerra independentista y terminan de derrotar a España. Respaldados por su victoria, los Estados Unidos ocupan la isla. Los cubanos se ven obligados a optar por aceptar una ocupación. En 1901 se sanciona la Constitución cubana, en la que Estados Unidos se reservan los derechos de intervenir directamente en la isla, si consideran que están violando derechos y libertades. Así, con una disimulada violación a las libertades cubanas, se crea la República de Cuba. Las islas La crisis en 1902. Asume sin elecciones el primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma. Su gobierno formaliza los vínculos de la independencia impuesta por Estados Unidos, que se beneficia económicamente. La falsa independencia no ha traído ninguna mejoría para las clases bajas. En las plantaciones se sigue explotando a los trabajadores y en las industrias el incipiente proletariado apenas tiene un salario decente. En 1920 cae el precio del azúcar y Cuba sufre una crisis financiera. Ese mismo año es realizado el primer Congreso Obrero Independiente y surgen movimientos intelectuales estudiantiles de izquierda y anti-imperialistas. En 1925 toma el poder Gerardo Machado, un dictador autoritario y represor que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y ataca duramente a sus detractores. Surgen las protestas y dos huelgas generales, en 1929 y 1933. Machado huye del país mientras que sus seguidores son perseguidos. El poder recae en una pentarquía que nombra un nuevo jefe de ejército, quien es Fulgencio Batista. Nace en Veguita, provincia de Holguín, 16 de enero de 1901. Su origen social es bajo y su oficio es militar. Sus padres también lucharon por la independencia contra España. Batista reprime a los opositores, sobre todo los comunistas de las centrales azucareras. En 1940 y en medio de la Segunda Guerra Mundial, la pentarquía llama a elecciones y Batista es elegido como presidente para gobernar Cuba hasta 1944. ...1945... Escuela de Revolucionarios. A partir de 1944, los gobiernos se caracterizan por su corrupción y por un mayor acercamiento a los Estados Unidos y a los grupos económicos que invierten en la isla.
nace la oposición en Cuba y se fortalecen las organizaciones estudiantiles, y en 1945 ingresa a la universidad. Alejandro Castro Ruz nació en Virán, provincia de Holguín, el 13 de agosto de 1926. Su origen social era alto, su oficio era abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derechos Diplomáticos. Él gobernó formalmente Cuba desde 1976 a 2008. Se vuelve un militante activo, es elegido rápidamente como el delegado del curso y en 1947 forma parte de la invasión armada multinacional de Cayo Confites, en la que 1.200 hombres conforman una coalición democrática para destruir al dictador dominicano Rafael Trujillo. Pero la operación El golpe de Batista. En 1952, en La Habana, Castro es candidato a diputado por el Partido Ortodoxo. Este era un desprendimiento del Partido Revolucionario Cubano que hacía de la moral y la ética una bandera. Era de ideas democráticas y populares, aunque no claramente de izquierda. Pero Batista da un golpe de Estado para evitar el inminente triunfo del Partido Ortodoxo. Termina así con la aspiración de Castro, que lo denuncian ante un tribunal de urgencia. Si Batista no es castigado, ¿cómo podrá este tribunal juzgar un ciudadano cualquiera por sedición o rebeldía contra este régimen ilegal producto de la tradición impune? El tribunal no juzga a Batista y Castro opta por la lucha armada. En distintas partes de Cuba nace la idea de guerrilla como única opción. En La Habana, un grupo de jóvenes va a la universidad en procura de armas para resistir a Batista. Entre ellos, Camilo Cienfuegos, llamado Camilo Cienfuegos Gorriarán, nacido en La Habana, Cuba, el 6 de febrero de 1932. El origen social era bajo, su oficio escultor y sastre. Su madre y padre eran anarquistas españoles. Cienfuegos deja la isla y critica el régimen de Batista desde Estados Unidos y a través del periódico La Voz de Cuba. (1953) El ataque al cuartel Moncada. Continúa la corrupción y el enriquecimiento de la oligarquía azucarera, mientras partes de la clase media y baja se vuelven partidarias de la insurrección. Estudiantes, obreros e incluso empresarios se ponen al régimen en ese contexto. Fidel Castro reúne un grupo de jóvenes del Partido Ortodoxo y el 26 de julio, 135 rebeldes atacan dos cuarteles en la provincia de Oriente: el cuartel Moncada de Santiago de Cuba y el cuartel Manuel de Céspedes en Bayamo. La fuerza Hay solo 6 muertos en combate y más de 80 torturados y ejecutados. Castro y algunos compañeros logran escapar a Sierra Maestra, pero son sorprendidos mientras duermen en refugios. Castro es sentenciado a 15 años de prisión en la isla de Pinos, donde escribe la historia Me absolverá, una legal. La liberación y el regreso. De nuevo a Cuba, Cienfuegos es herido en una manifestación, fichado por comunistas y deportado a México, mientras Fidel realiza varias apariciones públicas y la presión de distintos intelectuales del mundo hace que Batista deba liberarlo en mayo. Castro se exilia a Estados Unidos y luego en México, con su hermano Raúl. Estudiantes políticos, la CAB, parte de la CIA.
Jóvenes idealistas revolucionarios como Cienfuegos y como Ernesto Guevara. Ernesto Guevara Lynch nació en Rosario, Argentina, el 14 de mayo de 1928. Su origen social era alto, su oficio era médico. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, hoy aprovecho la oportunidad para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del campo. En 1956, 82 miembros del 26 de julio y un cargamento de guerra parten de Tuxpan, en el estado de Veracruz. Navegan 7 días bajo la tormenta y encallan en Los Cayuelos el 2 de diciembre y deben abandonar en el yate la mayor parte de sus pertrechos. 3 días después los embosca el ejército de Batista, que había sido alertado de la misión. Muchos mueren en combate o son ejecutados. Pero poco más de 20 huyen a Sierra Maestra, dispuestos a enfrentar a los 75.000 soldados de Batista. Morirán por su única, verdadera En 1957, el ataque final, durante 1957 y 1958, suceden numerosos combates y el pueblo cubano, cansado de Batista, pone sus expectativas de liberación en los rebeldes y el movimiento engrosa sus filas a medida que avanza por los pueblos y campos cubanos. En 1958 Batista ordenó una fuerte ofensiva en Sierra Maestra, pero ante las numerosas bajas el ejército se retira. La contraofensiva rebelde se expande por la isla y varios empostes se Castro entra en Santiago de Cuba y forma un gobierno revolucionario que se vuelca con el tiempo al comunismo de Dorticos, Torrado, un político. Al fin Castro gobierna en su nombre hasta que le pasa el poder en menos de meses.